de todos los productos de la cadena agroalimentaria que puede exportar nuestro país a ese mercado. Y nuestras contrapartes que más señalan como elemento aliado en esta posición geopolítica de Paraguay, porque evidentemente, de acuerdo con las cifras, esta decisión de geopolítica o de política exterior paraguaya no responde a una cuestión económica o una cuestión de interés de desarrollo del país. Depende de una cuestión geopolítica. Y acá es cuando planteamos que nuestras contrapartes que más abordan esta cuestión en la agenda diplomática paraguaya, que son Estados Unidos y Taiwán, son países que tienen un nivel comercial sumamente importante con China. Estados Unidos suscribió su primer acuerdo de venta de aceite de soja recientemente para exportar 20.000 toneladas de la campaña 19-20. Es un salto no solamente cualitativo, sino cuantitativo. Ustedes van a ver que China representa un mercado de casi 13.000 millones de dólares de exportación de Estados Unidos y es el segundo producto de mayor exportación de Estados Unidos. Y a esto se va a agregar un nivel de exportación muy importante en materia de productos agrícolas dentro de un acuerdo de 200.000 millones de dólares aprobados en enero, cuando las tensiones se habían flexibilizado entre ambos países. También Estados Unidos es el principal importador de productos chinos y obviamente este es el origen de las diferencias que existen entre estas dos grandes economías que intentan, por sobre todas las cosas, ampliar su comercio. Por su parte, Taiwán depende absolutamente de China, en comercio, tanto en volumen como en montos, y con una mucho menor dependencia sobre Estados Unidos en este ámbito. Y aún así Taiwán es el principal trader con la República de China continental. El comercio exterior de Taiwán depende casi en un 41% de China. En el último año se incrementó casi 22% las exportaciones a ese mercado. Y Estados Unidos representa menos que el comercio que tiene Taiwán con la Unión Europea, de manera que también es un elemento clave de cuánto representa el balance de la geopolítica, pero también estos dos países que nos plantean no establecer relaciones diplomáticas con China, no se prohíben ellos de tener ese comercio con ese país, y lo que nosotros planteamos en consecuencia es que si la decisión de la política exterior del Paraguay apunta a sostener las relaciones con Taiwán, necesitamos un equilibrio y una ponderación en el que el costo de esta geopolítica no la pague de manera exclusiva para Paraguay. 11 países representan el 83% de la importación mundial. Y acá vemos lo que representa China en estos gráficos, tanto en este, donde están los 4 países fundamentales que abordan el 60%, pero vemos los otros países con los que Paraguay comercia y que nos jactamos de tener más de 80 mercados abiertos, pero esto no representan los niveles de volumen que demanda la producción pecuaria paraguaya. Nosotros vemos que China incrementó sus importaciones desde su adhesión a la Organización Mundial del Comercio, que inició el proceso en el año 2000 y se adhirió completamente en el año 2001. Desde esa parte hasta hoy, está previsto que durante este año China importe más de 6 millones de toneladas de carne. Y si vemos los países con los que suscribió acuerdos bovinos
Durante el año pasado están Uruguay, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Canadá e Israel. Y están concluyendo ya acuerdos Colombia, Brasil y Argentina para la ampliación de cupos para estos países. Y aquí se nos plantea otro problema de relación entre la producción y la industria. En primer lugar, de que China está pagando mucho más el valor del producto de la carne bovina que las exportaciones de Paraguay a Hong Kong, Taiwán o a Rusia, ni hablemos de Chile. Entonces, el diferencial de precio respecto de lo que se paga la carne en Argentina es del 44% y de un 32% más en Brasil. Y esto genera una gran dificultad, porque nosotros, al tener estos mercados que en valor y en volumen generan un nivel muchas veces poco atractivo para frigoríficos que tienen condiciones realmente de producir y de exportar a través del acceso a mercados más interesantes, no lo hacen porque abordan una política y una estrategia que se plantea de que es mejor exportar la mayor producción de los países que mejor están pagando o que mejor pago están recibiendo, y eso tiene que ver con China. Por lo tanto, nosotros vemos que aun cuando el hato ganadero paraguayo ha incrementado sustantivamente en los últimos años, los niveles de faena han caído sustantivamente también. Entonces, esto plantea una delicada situación de urgencia en el sector ganadero. Nosotros vemos que hay un manejo de crisis de demanda, con lo cual hay una depresión del precio del ganado en pie, por lo cual, si vemos cuál es el nivel de faenamiento que se ha dado durante los últimos años y cuál ha sido el nivel de crecimiento del hato ganadero en nuestro país. Y este éxito de la producción no se está traduciendo en beneficios para la economía de nuestro país. Y al existir una empresa multinacional tan grande, tan sólida, me refiero a Minerva Foods o Athena Foods, que tiene 5 plantas frigoríficas en nuestro país y que ha cerrado 2 plantas, con lo cual, al producir una crisis de demanda, entonces se produce una caída sustantiva de precios. ¿Y por qué tiene la condición de hacer esto? Porque esta multinacional tiene más de 20 frigoríficos en la región y consecuentemente puede administrar los contingentes de oferta a mucho mejor precio desde los otros 3 países del Mercosur y desde Colombia. Y nosotros vemos que la situación de mercados y precios, aun cuando Paraguay ha incrementado, como hemos visto en los datos estadísticos, tanto de Senaxa, del BCP y de la PEC, de que nuestras exportaciones se mantuvieron y crecieron durante este año inclusive. Pero el comportamiento del precio ha caído sustantivamente durante este primer cuatrimestre del año 2019, llegando a márgenes sustantivamente bajos e inadmisibles, que coloca a la producción primaria, a la producción ganadera de nuestro país en una situación grave y crítica por este motivo. Y acá se plantea una cuestión de determinar si la política
de desarrollo de Paraguay no es consistente con la política exterior del país, desde el punto de vista en que estas situaciones se plantean como consecuencia de un acceso o una falta de acceso a los mercados, y en el caso particular al mercado de China, tenemos que empezar a evaluar de qué manera vamos a administrar este negocio. En primer lugar, una desmotivación enorme para el productor a no poder colocar su producto terminado. Y esto afecta a toda la economía paraguaya. Los márgenes pueden ser discutibles, y lo hemos hecho con la gente de Cenaxa, junto con este análisis que hizo Manuel Ferreira, donde el margen bruto podría llegar hasta el 71%, entre lo que rentabiliza el productor primario y la industria. Pero aquí nos planteamos si la política va a ser, bueno, vamos a dejar de producir, vamos a dejar de generar una producción primaria que es la base del desarrollo de nuestro país durante los últimos años. Porque si ponemos en un contexto de cuánto representa todo el sector agropecuario en nuestro país, estamos hablando de que Paraguay puede entrar en un ámbito muy crítico de la economía, porque tiene una cartera comprometida de prácticamente 6.650 millones de dólares entre la agricultura y la ganadería. Y la ganadería representa prácticamente el 12% de la cartera de préstamos del sector. Y ahí se plantea también un dilema sustantivo, y que se ha conversado esto con la Asociación de Bancos, con la ASOBAN, se ha conversado esto también con el Banco Central del Paraguay, porque realmente los bancos denominados sistémicos están comprometidos en esta situación en la que, si vemos el nivel de deuda que tiene el sector y los niveles de rentabilidad que se están planteando en franca caída, donde hoy se está pagando menos que en el año 2012, cuando tuvimos la crisis de fiebre aftosa, entonces estamos entrando en una situación que también compromete al sistema financiero en nuestro país. El deterioro de la rentabilidad ganadera no solamente impacta entonces en el sector de la carne, sino que es probable que, si no resolvemos esta cuestión de relación entre la producción y la industria, y de relación entre la necesidad de ampliación de mercado, vamos a tener grandes dificultades, porque Paraguay tiene una oferta exportable que duplica las condiciones que tenemos hoy de exportación a nuestros mercados. Entonces, si vemos cuál es el peso de la cartera de crédito con cada uno de los bancos dentro del sistema, prácticamente ninguno sale ileso de una situación crítica, y hablamos nuevamente de los bancos que son sistémicos dentro de nuestro país. Por lo tanto, es una situación estructural que nos plantea este desafío. Nosotros vemos que la relación de nuestro comercio con las Chinas, Hong Kong, Taiwán, realmente ha ido creciendo con muchos países, pero disminuyendo con Taiwán y no siendo un factor de impacto. Y entramos nuevamente en la ecuación donde China ha crecido sustantivamente durante todo el año pasado y sigue creciendo en importaciones en nuestro país. Y nuevamente en este ámbito no podemos equiparar, que es uno de los elementos fundamentales que tiene que buscar toda política comercial externa. Conocemos qué exportamos, sabemos quiénes son los importadores y quiénes son los exportadores, pero esa composición de un comercio entre Paraguay y China creo que es un elemento clave que nos va a permitir discernir entre cuál es la conveniencia y la oportunidad
para Paraguay en un comercio internacional de esta naturaleza. Aquí tenemos volúmenes y productos de la fuente, fuente del Banco Central de Paraguay de CISEX. Pero lo que le planteamos a Taiwán al mismo tiempo es que no compra un poroto de soja paraguayo, siendo sus principales proveedores de Estados Unidos, Brasil y hasta la Argentina. Estos tres proveedores, Estados Unidos, Brasil y Argentina, representan el 98% de las importaciones y sin embargo ellos no compran a Paraguay. Registraron 30.000 toneladas exportadas en el 2015, las cuales tuvieron problemas de calidad. Nuestros exportadores, esto fue aclarado, y fue una situación fortuita, ya que Paraguay exporta a la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, sin contar en ninguno de estos países con rechazo o observaciones. Y con relación al sésamo, que cuenta con ventajas de libre acceso respecto de medidas arancelarias, Taiwán sigue comprando a Bolivia y a Brasil, aún sin preferencias. Y el sésamo paraguayo es exportado a Japón. Entonces, si solo el 14% del mercado taiwanés corresponde a la carne bovina paraguaya congelada, y no registramos exportaciones paraguayas de carne refrigerada. Ustedes pueden ver en el análisis que nuevamente los principales socios de Taiwán son Estados Unidos, Brasil, Argentina. Y Paraguay, desde el 2016 hasta el 2020, no ha exportado nada de soja a este mercado. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en este contexto? Nosotros no tenemos una posición ideológica. Lo que nosotros estamos planteando es que necesitamos resolver el acceso al mercado de manera cualitativa para la carne, porque necesitamos mejores precios, y cuantitativa porque nuestra producción no tiene destino en el mercado que tiene abierto Paraguay o en los mercados que Paraguay tiene abierto, porque como consecuencia de no tener relaciones con China continental y ante medidas restrictivas de trazabilidad de la carne importada que prohíben hatos o ganado o carne que provenga de países con los cuales no tiene relaciones diplomáticas, prácticamente se nos ha cerrado todos los mercados del Asia. Y estamos hablando de mercados a los que Paraguay hasta el 2015-16 venía exportando. Y por ello, aun cuando tenemos condiciones de exportar y de proveer a estos mercados que tienen una altísima demanda, cuando Estados Unidos entró en crisis por razón de los contagios en los distintos frigoríficos que tuvieron que ser clausurados, tampoco pudimos aprovechar ese mercado. Y lo que estamos planteando a nuestros aliados geopolíticos en este escenario es que necesitamos una proporcionalidad del esfuerzo geopolítico que tiene que hacer Paraguay al reconocer a Taiwán. Un esfuerzo de Taiwán para comprar lo que sea necesario y generar las condiciones que Paraguay pueda vender, porque de calidad no se discute respecto de la carne paraguaya, de las condiciones y de los precios y competitividad tampoco se discute. Lo que sí se discute es que por cuestiones políticas no podemos acceder a un mercado internacional. Y si nuestro apoyo político representa y significa un sacrificio sustantivo de una ciudadanía productiva que está generando un esfuerzo con una gran tensión social en este momento, derivado de la pandemia del COVID, pero también en un arrastre de caída sustantiva de nuestras exportaciones, vemos que necesitamos una proporcionalidad del esfuerzo de la geopolítica. Y acá tenemos que definir objetivos. El acceso al mercado norteamericano que nos prometen nos parece una medida excelente y muy bienvenida. El problema que nos plantea
es que este beneficio significativo en cuanto a la calidad, el problema es que solamente podríamos vender en la mejor de las condiciones hasta 19.000 toneladas por año a ese mercado. Y nuestra necesidad es de ampliar en 100.000 toneladas más de exportación por año para poder seguir creciendo. Y el potencial de la ganadería paraguaya en desarrollarse, en seguir expandiéndose con la disponibilidad de más de 5 millones de hectáreas. Ustedes supónganse que $1.000 por hectárea de inversión, ¿cuánto representa para nuestro país en materia de oportunidad de desarrollo, de generación de empleo y de equidad? Y por lo tanto, lo que le planteamos al gobierno también es que necesitamos establecer un plan para que esa proporcionalidad del esfuerzo nuestro no se traduzca en una política mendicante de cooperación. Paraguay necesita comerciar, Paraguay no necesita solamente de la colaboración. Y si hemos de recibir alguna colaboración, que sea en el acceso al mercado internacional de manera digna, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios, zoosanitarios, fitosanitarios en el caso de la agricultura, de manera que tengamos una proporcionalidad. ¿Y a qué me refiero de la proporcionalidad del esfuerzo? Si nosotros analizamos cuánto cuesta el spread del precio que paga China respecto de los mercados a los que Paraguay exporta en soja y en carne, estamos hablando de una pérdida directa de 1.700 millones de dólares entre ambos productos. Y por lo tanto, lo que exigimos a nuestro gobierno es que la Constitución Nacional le otorga al presidente de la República la facultad de dirigir la política internacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores de ejecutarla. Y si la política exterior va a ser continuar con este modelo geopolítico, excelente. Pero entonces resolvamos la ecuación de la producción agropecuaria paraguaya, que es el pilar fundamental de nuestro desarrollo. Yo creo que esos son elementos que tenemos que discutirlo y seguir trabajando. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con las más altas autoridades nacionales y seguimos empeñados en este propósito. Estoy atento para cualquier pregunta y muchas gracias por la paciencia en escucharme. Bueno, muchas gracias Rubén, muy buena la presentación realmente. Ahora, tengo una pregunta. Con tu experiencia como es canciller, ¿cuál sería el motivo? ¿Cómo ves vos el motivo que sería? ¿Por qué el gobierno no se anima con todos estos datos a dar ese paso hacia China? ¿Qué te pareció con todas estas reuniones que se mantuvo con Cancillería, con el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo ves vos cómo ves la mano ahí? Yo considero de que Paraguay tiene un compromiso fundamental con Estados Unidos. Creo que para nuestro país y para el gobierno en particular, las relaciones con Estados Unidos son claves. Y yo entiendo eso. Yo creo que Estados Unidos es un país históricamente aliado a nuestro país. Yo creo que es un país que ha sido siempre amigo de Paraguay. Ahora, las relaciones políticas también tienen un capítulo económico y es allí donde hay que abordar esta cuestión. Si nuestro esfuerzo a la luz de la situación delicada, porque no podemos negar de que existe en el mar de China una situación delicada derivada primero de las tensiones comerciales, de las tensiones tecnológicas. No olvidemos que el capítulo es la agenda de China con Estados Unidos tiene 3 capítulos. El capítulo del comercio agrícola, el capítulo del comercio tecnológico y el capítulo financiero. Entonces, el capítulo comercial tuvo una resolución con estos 200.000 millones de dólares pautados. El capítulo tecnológico no fue tratado todavía y esa es una gran dificultad en la agenda.
donde inclusive Japón está subsidiando la desinversión japonesa en China al repatriar todas sus empresas con 2 billones de dólares, 2 trillones de dólares de inversión de repatriación, y hay desplazamiento de armada en el ámbito de del mar de China de parte de Estados Unidos. Taiwán y Hong Kong más Japón le otorgan la plataforma marítima para que estos contingentes militares, por eso hablo de geopolítica, puedan estar próximos del mar chino y con referencia a las tensiones que existen con Corea del Norte y ahora con China. Entonces, con Estados Unidos ese es uno de los problemas claves que nosotros estamos viendo que se plantea. Pero si Estados Unidos no está dispuesto a que Paraguay siga sosteniendo eso, para que la democracia llegue a Taiwán, en cuyos principios estamos de acuerdo, para que se desarrollen las condiciones de democracia en Hong Kong y que haya un espíritu mucho más amplio en estos países, creo que Estados Unidos puede también contemplar las dificultades de nuestro país y colaborar con nosotros, no otorgándonos cooperación no reembolsable, sino otorgándonos la posibilidad de que comerciemos con el mundo, que hoy no lo podemos hacer solos. Perfecto. Aquí llegó una pregunta que dice, ¿por qué Paraguay no protesta contra China ante la OMC a diferencia de balanza comercial y la ilegalidad del planteamiento chino de obligarnos a romper con Taiwán para poder comerciar carne? Porque esa es una cuestión que escapa a las normativas comerciales. El mercado está abierto. Las condiciones que se establece en el marco regulatorio comercial no tienen dificultades. Ahora bien, Taiwán dice que no puede enviar a ninguna misión oficial. China continental dice que no puede enviar a Paraguay a ninguna misión oficial porque Paraguay no lo reconoce diplomáticamente. Y ese ya es un problema político que se resuelve en el ámbito de Naciones Unidas. No olvidemos de que China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Perfecto. No sé, Fernando, si tenés alguna pregunta al respecto. No, yo apelaría al Rubén economista. ¿Cómo salimos de esta grave recesión? Nosotros tenemos que apuntar en 2 sentidos. El primer sentido es que cuando existen problemas de mercado, las potencias han recurrido a los subsidios, como hemos visto en estos contingentes con los cuales tenemos que competir además. No solamente para el acceso a esos mercados que deseamos exportar, nosotros tenemos contingentes de cuota Hilton para entrar a la Unión Europea. Pero tenemos que competir, en primer lugar, con el subsidio de sus productos en sus mercados, pero además tenemos que competir en los mercados a los que Paraguay puede exportar, excluyendo a China, con productos subsidiados por ellos. Por eso esa gran dificultad de encontrar un equilibrio en estos acuerdos comerciales que se plantean con la Unión Europea, que se plantean con Estados Unidos. Para salir de la crisis necesitamos más comercio. Para salir de la crisis necesitamos una inyección fuerte. Necesitamos llegar a impactar realmente nuestra economía. Y en este escenario, lo que estamos expresando al gobierno es que tiene que resolver la ecuación en la que el sector pecuario paraguayo está en una crisis crítica y dramática situación. Si vemos en la cantidad de personas que fueron despedidas, que se aproxima a 50.000 de lo que se denominan contratistas, y ustedes conocen mucho mejor que yo esa jerga ganadero,
vamos a ver de que cualquier inversión que tenga que apuntar a desarrollar nuestra infraestructura, lo primero que pasa es resolver tres temas. El primer tema es resolver la relación entre producción e industria. Ese es un tema que tiene que abordarse, no solamente en el ámbito de CONACOM. Creo que ya a esta altura es una discusión de carácter política para el gobierno. Y si el gobierno no logra interpretar este sentido de urgencia, estamos todos en problemas. Y ese es un problema para todos los paraguayos, porque estamos hablando del sector que hoy día tiene en recursos inmobiliarios solamente, por decir la estancia, el 60% del Producto Interno Bruto. Representa un nivel importante de la producción y del empleo paraguayo, y sobre todo del equilibrio de la migración urbana y rural, que no es un tema menor en materia social. De manera que la inversión que tiene que hacer el gobierno tiene varios aspectos. La inversión financiera, para lograr mejorar la competitividad de nuestro sector. La inversión en resolver los problemas que ya se tornaron de carácter político, que son internos de nuestro país. Y resolver el acceso a los mercados. Porque solamente con fair trade o con comercio justo, Paraguay va a lograr. Y muchas veces he dicho, mis interlocutores norteamericanos se han enojado, se han molestado conmigo por insistir con China. Yo les digo a ellos, señores, nosotros no estamos procurando algo distinto de lo que ustedes están haciendo. Donald Trump, ¿qué es lo que está buscando? Está negociando con China. Está negociando el acceso al mercado de sus productos en condiciones mejores y en volúmenes adecuados. Nosotros queremos igual. ¿Por qué vamos a sentirnos acomplejados por sostener esta situación? Yo no estoy discutiendo una cuestión ideológica, porque ahí también entramos en una situación en la que Paraguay, cuando discutimos, no, pero China es comunista, no tiene democracia, China no cumple con los mínimos requisitos de que su ciudadanía pueda elegir, etc. Pero nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Cuba. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, donde Paraguay no las tiene. Entonces, yo lo único que digo es, bueno, seamos consistentes y coherentes. Entendemos que hay un problema político. Ok, hay un problema político, te acompañamos en el problema político, pero acompañamos en la resolución de mi problema económico. Y el problema económico para nosotros no es que nos den dinero. Nosotros no le estamos pidiendo el dinero de la cooperación y de los subsidios que están dando a los agricultores norteamericanos, porque eso va a ser la plata del contribuyente norteamericano destinado a Paraguay. Le pedimos darnos acceso a los mercados en fair trade. Rubén, vienen dos preguntas relacionadas y yo creo que si podrías ver cuáles serían la manera más sencilla de explicar un tema que es muy complejo, que mucha gente siempre nos pregunta. Y esta pregunta viene un poco relacionada. Dice, ¿por qué no se le reconoce a China sin desconocer a Taiwán por parte de Paraguay? Y la otra pregunta dice, ¿se puede tener relaciones diplomáticas con China y comerciar con Taiwán al mismo tiempo? ¿Sería una salida? Sí. La primera pregunta es que China no acepta sostener relaciones diplomáticas con un país que reconoce a Taiwán como república. Esto se plantea desde una perspectiva en la que China sostiene de que Taiwán es su territorio y es parte de su soberanía. Y lo que ellos establecen es de que, supónganse, me preguntaron en algún momento, de que China reconoce a un independiente departamento Alto Paraná como República del Alto Paraná. Obviamente el gobierno de la República del Paraguay va a sentirse agredido en su soberanía. Y esto es lo que ellos sostienen. Ustedes están
sosteniendo relación y dando la interpretación de que Taiwán es una república. Nuestra respuesta a esto: Paraguay considera a Taiwán desde hace más de 60 años república, cuando era miembro de Naciones Unidas. Luego esto cambió. Y en ese contexto también le decimos a Estados Unidos reconozcan a Taiwán. ¿Por qué no lo hacen? Y no lo hacen. Entonces se plantea una ecuación donde nosotros obviamente estamos compelidos, no somos una potencia negociadora para poder imponernos. Y es nuestra realidad. Somos un país sin litoral marítimo, con una economía altamente vulnerable, y tenemos que ser conscientes y aprender a ser pequeños para poder resolver nuestras ecuaciones. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos relaciones con China? Porque China dice la condición para establecer relaciones comerciales. Inclusive le hemos planteado abrir una oficina comercial en China y China no acepta. En contrapartida, en la segunda pregunta, es que todos los países que recientemente interrumpieron sus relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer con China, han establecido relaciones comerciales con Taiwán. De hecho, Taiwán tiene oficinas comerciales en todos los países de Mercosur y recíprocamente los de Mercosur. Panamá y Costa Rica, que fueron los últimos países de nuestra región en establecer relaciones con China e interrumpir la diplomática con Taiwán, tienen representaciones comerciales de Taiwán en sus propios países y comercian con Taiwán. De hecho, Australia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Uruguay negocian también con Taiwán y venden más que Paraguay a ese mercado. Así que muchas veces se plantea algo que decimos siempre los diplomáticos paraguayos. El ejemplo de lo que resulta en materia económica, no digo política, en materia económica, tener relaciones con Taiwán y no con China, y pedir que Taiwán sea el intermediario de nuestras relaciones con China, es lo mismo que tener relaciones con Puerto Rico y no con Estados Unidos, y pedir que Puerto Rico administre las relaciones de Paraguay con Estados Unidos. Esa es la proporción y la dimensión de la economía. Y me refiero a economía, no hablo de política ahí. Si quieren, hablemos de política después. Excelente la explicación. Entonces, pregunta a otro: ¿cuál podría ser una salida geopolítica viable para esta situación? La primera y principal, yo creo que es inexorable el relacionamiento de Paraguay con China. Para el 2030, China va a ser la primera potencia económica global. Eso es indiscutible. ¿Y por qué va a ser esto? Porque aun cuando se expone todo el conflicto de la globalización con el distanciamiento social que hoy observamos y que han sufrido muchísimas industrias, la que más sufrió es la industria automotriz, de que no consigue las autopartes necesarias y por lo tanto las cadenas se han interrumpido. Las cadenas de telecomunicación, de celulares, algunas cadenas logísticas como la del acero, se interrumpieron. Entonces, hay todo un ánimo de desglobalización. Estados Unidos denunciando la Organización Mundial de Comercio, saliendo de la Organización Mundial de Salud, pero además en comercio. Pero también hay otra realidad que expone, por ejemplo, empresas como iPhone, Starbucks, en Estados Unidos. Señores, nuestro problema es que nosotros no podemos abandonar China porque no tenemos, en primer lugar, proveedores que tengan esa tecnología. En segundo lugar, producir en China nos sale el 78% más barato que en Estados Unidos y el 83% más barato que en la Unión Europea. ¿Están los ciudadanos del mundo preparados para un iPhone en $1.700, $1.800 en lugar del XR que ahora estamos comerciando en $600? Entonces, esos son planteamientos realmente de empresas que dicen, señores, no puedo abandonar, no puedo dejar el acero y el aluminio de China.
porque ellos producen de manera competitiva. No puedo dejar las autopartes que están produciendo estas industrias. Y eso se genera en muchos otros sectores, pero principalmente en el sector tecnológico, que es el más evolucionado y donde China está creciendo de manera dramática. El poder de compra de China es inversamente proporcional a la divergencia que hay entre Producto Interno Bruto entre China y Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 24 trillones y el de China es de cerca de 19 trillones. El poder de compra de China es de 25 trillones y el de Estados Unidos es de 16 trillones. Y esa es la diferencia de magnitud de mercado. Y yo no estoy hablando nuevamente de cuestiones ideológicas que le prefiero a China sobre Estados Unidos o prefiero la política de China sobre los Estados Unidos. A mí me encanta Estados Unidos, soy un fanático de ese país porque me gusta su cultura, pero estoy hablando de comercio, estoy hablando de la realidad que representa los mercados y de qué impacta para nosotros. Y tenemos que resolver esa ecuación desde el punto de vista en que, bueno, señores, necesitamos un periodo de transición, vamos a llegar en algún momento a relacionarnos con China, la decisión de este gobierno no. Este gobierno concluye en el 2023, avancemos, probablemente no sea necesario establecer relaciones con China si es que Estados Unidos, con la potencia que representa, nos ayuda a vender. Si Taiwán empieza a comprarme los productos realmente y no declama de que tiene que hacer un asado en Taipei para ver si vendemos un poco de carne cuando ellos le están comprando a Australia, Argentina, Brasil. Es decir, que también, si la decisión es política y no es económica, que la solución sea política, de comprarnos la producción que tenemos excedente de oferta exportable. Y que la solución sea política también en precios. Por eso hablo de la necesidad del equilibrio del costo de estas decisiones de política. Perdón mi vehemencia, pero... Otra pregunta dice, ¿sería impensable poner restricciones a los productos chinos hasta que nos permitan tener una oficina comercial? La divergencia entre lo que representa nuestro mercado para China y lo que China representa para nosotros como mercado es enorme. No olvidemos de que Paraguay tiene un porcentaje enorme de comercio de triangulación. Tal es así que está reconocida en la propia balanza. Podemos entrar ahora a evaluar cómo mide el Banco Central el comercio exterior paraguayo, que hay un contenido específico sobre comercio de reexportación, así que es algo real. Si nosotros dejáramos o impusiéramos limitaciones, tendríamos las mismas dificultades que muchísimas empresas alrededor del mundo que se quedan sin proveedores. Sí tenemos algunas dificultades, por ejemplo, en que muchas veces el comercio informal paraguayo empieza a importar productos no certificados por las propias autoridades chinas, lo cual acrecenta el problema de la falta de relacionamiento, porque si nos fijamos en fertilizantes, si nos fijamos en productos para el agro que importa Paraguay, que muchas veces no tiene certificaciones sanitarias de cumplimiento de reglas de la Organización Mundial de Pisotías, de la OEI o de los mecanismos del FDA de Estados Unidos o de la Unión Europea, es allí donde entramos en peligro por no cumplir o de importar productos que no tienen certificaciones de las propias autoridades de ese país. Nos pasó con las mascarillas. Sí, bueno, frecuentemente se pone en tela de juicio si China cumplió con los países que rompieron con Taiwán. Eso viene atado a una pregunta que viene también después. Y es importante destacar que a diferencia de esos países, Paraguay tiene dos productos que China precisa, lo que nos diferencia de esos países, ¿verdad? Soja y para nosotros la carne, que es demasiado importante, ¿verdad? Entonces, la pregunta que viene después
es qué le pasó a los países de Centroamérica que dejaron de apoyar a Taiwán y reconocieron a China. ¿Qué ocurrió con esos países? Bueno, podemos hablar de varios países y de diversas situaciones. China no es un país fácil con el cual relacionarse. Tiene una de las culturas más complejas. Como complejos son los asiáticos en general, y no entro en una cuestión racial, entro en una cuestión cultural. China, al no tener institucionalidad democrática, también es un país que al tomar decisiones es imperativo. Muchísimos países, no solamente los que recientemente establecieron relaciones con China, tienen dificultades. Yo era viceministro de Relaciones Económicas e Integración en el año 2004, cuando un contingente de soja de 8 buques fue contenido antes de llegar al puerto de Beijing, señalando de que supuestamente esta soja tenía algún tipo de producto biológico no aceptado por las autoridades sanitarias chinas. Obviamente, el objetivo fue negociar el precio antes de que llegue ese embarque al puerto. A mitad de camino le salía más caro retornar que vender a menor precio, y por lo tanto fue un mecanismo de negociación. Siendo director de CAF para Argentina, también participé de las negociaciones financieras entre dos gobiernos que eran muy aliados de Cristina Kirchner con Xi Jinping. El swap de $3.000 millones que tardaron hasta el límite para obtener concesiones de explotación hidrocarburífera en la Patagonia Argentina, y la concesión de la construcción de la hidroeléctrica Zepernik-Kirchner. Es decir, es un país complejo, no todo es maravilla con ellos. Son prometedores de grandes cooperaciones, son prometedores de grandes inversiones, y al igual esto es muy difícil. No todo es fácil con China. Ahora bien, el mundo se relaciona con China. Algunos países supieron negociar. Uruguay sufrió muchísimo para poder exportar, pero hoy Uruguay está exportando hasta ganado en pie a este país. Hoy el comercio exterior uruguayo, que muchas veces triangula nuestra propia producción, y esto off the record, es el gran exportador, el gran proveedor de carne también a China. Hoy es el gran proveedor de productos alimenticios, de productos terminados a ese mercado. Panamá es otro país que rompió con Taiwán después de la ampliación del canal. Hoy día Panamá es el anfitrión de 7 centros y polos industriales de China en ese país. En contrapartida, Costa Rica no fue tan eficiente en esas relaciones, y Costa Rica, al romper relaciones, solamente consiguió un estadio. Yo creo que depende de cada gobierno, de sus aptitudes y actitudes que le permitan resolver esas diferencias en donde hay condiciones de encontrar los mejores resultados. No es fácil, en absoluto. Perfecto, Rubén. No, también metiendo un poco el tema, también hay que destacar de que nosotros venimos negociando bajo esas condiciones también con Rusia. Con Rusia tampoco nos es fácil las negociaciones, y nos juegan más o menos así. Como es con Israel, cuando tienen que venir, cuando se involucra la iglesia, o con el Medio Oriente, el corte halal, el corte kosher, Claro. el corte siempre es complejo. Claro, y mucha gente dice, no, ¿cómo vamos a relacionarnos con comunistas, con gente que es difícil negociar? Y bueno, nosotros hace cuánto que estamos trabajando con Rusia y es nuestro mayor comprador de carne. O sea, es una cuestión de criterio y cómo uno quiere mirar nada más. Yo por eso digo, siempre pongo en dos pilares distintos lo que es la negociación política de lo que es la negociación económica. Y para mí es que si uno tiene que hacer concesiones para obtener resultados políticos, tiene que tener un equilibrio económico. Y allí lo económico pasa a ser político. Y entonces ahí tiene que haber proporcionalidad del esfuerzo de las partes. Si yo quiero sostener ideológicamente
la conducta de un país, perfecto, lo hago, pero eso a costa de una contribución que vaya en beneficio de mi ciudadanía. Y a partir de allí, las decisiones de los precios también son políticos. Y eso es lo que le pedimos a Taiwán, que políticamente compre nuestra carne, nuestra soja, o permita que accedamos al mercado asiático mediante ellos a precios competitivos y en volúmenes que necesitamos. Nuestra solución es muy fácil. Me decía un chino, Fernando compartió esa reunión con él, nos decía el chino, de que un municipio del interior de China compra 3 veces más que la oferta portable ganadera paraguaya. Entonces tampoco significamos un perjuicio para China y sus importaciones. No le vamos a generar un desbalance comercial. Pero China sí nos perjudica con un nivel de diferencia de balance comercial tan importante. Y todos los países de la región tienen un nivel de desequilibrio comercial con China. Y esa es una realidad en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Ahora bien, nosotros ahí también podemos hacer alianzas estratégicas con la maquila, con otros modelos de producción que tenemos hoy. Y Paraguay en su política de desarrollo energético, a la luz de las negociaciones de Itaipú, a la luz de tener Tesinetá y de poder desarrollar otras fuentes alternativas de generación eléctrica, necesitamos inversiones para consumir esa producción, transformarla y generar más riqueza en nuestro país. Y eso es clave también. Con Taiwán no hemos conseguido. Taiwán no invirtió en Paraguay, invierte más Taiwán en Australia o en Argentina que en Paraguay. Y esa es otra realidad que le expresamos a los taiwaneses. Bueno, ya de parte de la gente que nos está viendo y escuchando, por lo menos se acabaron las preguntas. No sé, Fernando, si tenés alguna otra consulta para Rubén. Bueno, yo más que nada quiero agradecerle a Rubén por esta brillante charla. Ha definido claramente lo que está ocurriendo y cuál es el camino que tenemos que recorrer, Marcos. Yo creo que nuestro ingreso a China va a ser más temprano que tarde. Es imposible que no estemos en ese mercado. Hemos preparado entre 30 o 40 años para vender nuestra carne a todos los mercados y al principal mercado con mayor razón. Entonces hoy no tiene ningún sentido, ninguna explicación lógica ni razonable que nosotros no estemos comerciando con ese país. Creo que esa es una vertiente que estamos trabajando ya claramente, tanto la PEC con el SEA, para lograr eso. Creo que se ha creado una mesa de la producción, ahora donde, a partir de esta visita que se hizo el viernes, donde vamos a integrarnos con la Cancillería para trabajar concretamente cómo ingresar a ese mercado chino. Lo otro que me preocupa, Marcos, Rubén y socios del SEA y de la PEC, es nuestra relación con la industria. Si nosotros no logramos consolidar esa relación, si los amigos de la industria no entienden que lo que están haciendo como política industrial de bajar la faena para manejar precios, y eso nos está haciendo hoy que estemos vendiendo, esos gráficos vimos de vuelta, estamos vendiendo los precios que estamos vendiendo, no es posible desarrollar la ganadería en el Paraguay. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿qué país queremos tener? ¿Queremos un país de 15, 18 millones de cabezas, que faenemos 2 millones y medio, 3 millones de cabezas? ¿O queremos un país de 7, 8 millones con faena de 500.000, 600.000 cabezas? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Nosotros como productores sabemos que sabemos hacer este negocio, sabemos producir, sabemos preñar la vaca, sabemos terminar el novillo con 15 o 17 meses, sabemos hacer nuestro trabajo. Pero si no tenemos del otro lado del mostrador, de los industriales, una política clara y una respuesta clara,
será muy difícil esta relación. Veo con satisfacción que Luis Petengil asume ahora la presidencia de la Cámara Paraguaya de la Carne, que dice que vamos a hablar, que queremos construir, que somos amigos, que somos paraguayos, y yo celebro ese discurso. Tenemos que llevarlo a la acción, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar y tenemos que construir el futuro de la ganadería nacional, porque de esta manera, donde un solo lado gana, estamos destruyendo la cadena de la producción. Esta charla ha sido maravillosa, celebro que estemos tantos socios como nunca había pensado. Ojalá estas reflexiones se tomen a bien, no se tomen a mal. Nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Queremos construir el futuro nuestro, también el de la industria, donde todos ganemos, que el Paraguay se desarrolle como corresponde y como merece que se desarrolle en nuestro país, y más en una coyuntura tan grave como la que tenemos hoy, que es la pandemia. Así que, Marco, yo no tengo más que con esto agradecerle a Rubén nuevamente. Entre paréntesis, Rubén es asesor nuestro gracias a los recursos que contamos con que la asociación cuenta, gracias a los socios que estamos aportando, y ha sido un gran aporte la contratación de Rubén, una grata sorpresa y realmente un honor tenerlo como asesor nuestro en todos estos temas tan delicados. Con esto yo me quiero despedir, Marco, y no sé si tenés unas palabras finales, por favor. Así mismo, excelente palabra, Fernando. Una cosa por destacar nomás, que tenemos en este mayo se faenaron 171.000 cabezas, o sea, estamos rompiendo récord de vuelta una vez más. Y yo creo que, como vos decís, si no trabajamos en conjunto entre las industrias frigoríficas y nosotros, los productores, no es en vano la búsqueda de nuevos y mejores mercados para nosotros los productores, porque esto no va a caer para nosotros estos mejores precios que vamos a obtener de la carne paraguaya, ¿verdad? Entonces es fundamental la apertura de estas mesas de trabajo en conjunto para poder levantar esto juntos, ¿verdad? Que como debe ser siempre. Y una última cosa que quiero destacar y agradecer a los socios del CEA y de la PEC es la gran campaña solidaria que cerramos. Acabamos de cerrar la semana pasada ya con el objetivo logrado de más de 1 millón de platos. Fue la campaña solidaria más grande que se haya hecho en los últimos tiempos a nivel privado. Entonces es un evento que hay que destacar porque realmente se ve la calidad de socios que tenemos tanto en el CEA como en la PEC, porque es algo realmente maravilloso lo que hicimos. Comenzamos nosotros esto con muchas dudas, comenzamos con mucho miedo. Al poner ese número de 1 millón de platos, realmente dijimos que estábamos un poco locos para poner una meta tan grande, y realmente haber llegado a esa meta de una satisfacción para ambos directorios, y quiero transmitir eso y que sientan los socios ese orgullo, que transmitan esto a su gente, porque realmente es un logro demasiado importante como institución, tanto del CEA y la PEC, y es algo destacable que tenemos que sentirnos orgullosos cada uno de nosotros. Bueno, una vez más, Rubén, muchas gracias por esta excelente presentación, y esperemos volver a tenerla dentro de poco de vuelta, porque realmente es una charla que hay que mostrar, hay que hacer conocer en vista a las dudas que tiene mucha gente al respecto, y yo creo que esto tenemos que hacer conocer porque la gente muchas veces opina más bien por no saber cuál es la situación real. Y es importante que la gente sepa de esto, es importante que nosotros sepamos transmitir esto con palabras claras y contundentes, así como las tuyas, ¿verdad? Entonces, felicitaciones por la presentación, y una vez más, muchas gracias a todos los socios que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer realmente como siempre compartir con Fernando, Marco y con todos los amigos de APEC y de CEA, y vamos a seguir trabajando. Un placer.